poder participar en este foro que es la Cumbre Mundial de Mujeres, que por segunda ocasión es nuestro país sede y por supuesto Guayaquil. Y estar aquí para hablar temas de significativa importancia, hoy más que nunca, donde las mujeres tenemos que estar unidas para defendernos, luchar por nuestros derechos y más aún por la violencia que en pleno siglo XXI más. Bueno, es un gusto para mí también participar en esta Cumbre Mundial de Mujeres para hablar de temas tan importantes y actuales, y pues con una persona de tanta influencia y de tanta trayectoria como Gloria Gallardo. Así que me da mucho gusto saludarla desde aquí, desde Quito, y para conectarnos y conversar sobre este tema que hoy nos une, hoy nos atañe y que ha llamado tanto la atención en esta cumbre, género. Hemos conocido varios testimonios aquí mismo en esta cumbre, donde mujeres que actualmente están ocupando importantes puestos políticos, que han sido ganados con trabajo, en campaña política, que han llegado allí gracias al apoyo de la gente, en este momento no pueden ejercer sus funciones, por ejemplo, porque los prefectos, en este caso hablando de las viceprefectas, no les entregan funciones y tienen que mirar, prácticamente ver cómo salen adelante y ver cómo cumplen con el pueblo que les benefició con su voto. Entonces, Gloria, por favor, quisiera escuchar primero tu experiencia y tu opinión acerca de esta realidad que estamos viviendo sobre la violencia política de género. Gracias, Janet, un gusto saludarte. Indudablemente a mí me tocó una etapa muy difícil, porque aquí estamos hablando del 2020. Yo empecé en el año 98 con la consagración de los derechos de las mujeres, la niñez, la adolescencia y los grupos vulnerables con enfoque de género por primera vez en la Constitución de la República después de 150 años. Y fue una experiencia muy gratificante para mí, porque de 70 asambleístas, 63 eran hombres y 7 mujeres. Y de ellas 2 algo trascendente, pero así como fue una oportunidad de oro para mí poder liderar, pero en conjunto, porque nos unimos todas las asociaciones, todas las coordinadoras, la CONAMUG, quien pedía asesoría técnica, todo era un solo equipo por una sola cosa, consagrar esto de la Constitución. Y créamelo, Janet, que fue muy lo económico y por supuesto las mujeres siempre en un segundo plano. ¿Por qué? Porque lo social ya era como visto como algo así, que valía la pena dejarlo allí y tomarlo en cuenta cuando sea. Pero no contaron con la fuerza, la pasión que pusimos todas las mujeres para perseguir estos derechos. Y una de las cosas que me estaba acordando que fue dramática, fue que después de que yo no tenía experiencia política, porque yo fui al municipio a servir a mi ciudad como periodista, había luchado tanto por Guayaquil, que era una cloaca, la gente desesperada, el civismo sepultado, y decidí dejar mi carrera periodística para unirme a la gran cruzada cívica por Guayaquil. Y de repente me enteré que yo era muy popular, y era porque yo no sabía que las encuestas me daban una gran mayoría de votos y fui la asambleísta más votada exclusivamente por mi trabajo con la comunidad, con los niños, con los colegios, con todo. Para no alargarle el cuento, en medio de lágrimas acepté este reto porque yo no quería. O sea, yo quería seguir en el civismo y no quería ir a una asamblea que era la oportunidad de oro, eso sí, para hacer cambios. Pero Dios pone los caminos. Fue el mejor paso que di en mi vida. Pero no habían pasado 2 meses de la asamblea cuando ya estaba yo frente a la Comisión de Derechos Sociales, Mujer, Niño y Familia, cuando de repente el ingeniero León Febres Cordero, exalcalde de Guayaquil, como alcalde, llega de Miami y dice en una entrevista para todos los medios: voy a sacar a todos los asambleístas mañana mismo de la asamblea. Yo no lo escuché. Al día siguiente fui a Quito porque había venido por el tema de la grabación de mi hija y me cayeron todos los periodistas a preguntarme.
Y créame, y yo me salió de adentro y del corazón. Yo le dije, yo no he escuchado, pero por lo menos le voy adelantando que yo no voy a salir de la asamblea. A mí me eligió el pueblo, mi provincia del Guayas, las mujeres del Ecuador esperan estos derechos, los niños, y esto no es un juego, yo voy para adelante. Al mediodía yo ya tenía, cuando salió la noticia en titular, tenía la llamada diciendo pues que qué terrible lo que había sucedido y que yo tenía que convocar una rueda de prensa. No me voy a retractar, porque yo no estoy de acuerdo de la forma como se procede. Nosotros no somos ovejas ni rebaño, somos aquí un grupo de ciudadanos, hombres y mujeres, que estamos frente a un país legislando por una vida mejor. No voy a salir, ni me voy a retractar. Imagínense esta situación. Por supuesto, salieron mis declaraciones y los asambleístas, gracias a Dios, del Partido Social Cristiano, del que yo no ir de la asamblea, y nos quedamos. Y me tocó debatir el último día, 30 de abril, los derechos de las mujeres para poderlos consagrar, después de que habíamos cabildeado de que la visibilidad de la mujer se hizo más de la técnica académica, que fue este gran acompañamiento, y no le quedó otra al presidente, en ese entonces Luis Mejía Montes de Oca, que poner en el orden del día, y ese día, en medio de toda la vigilia de mujeres, consagramos por primera vez en la historia de la República, en la Constitución, los derechos de las mujeres con enfoque de género en todos los capítulos. Mi comisión fue creo que una de las pocas que cumplió con el pueblo, que cumplió con su deber, porque yo tenía también educación y cultura. Y conmigo me acompañaba Cintia Viteri, que estaba jovencita y que fue su primer paso político. Y aquí está este libro, un libro que se llama Memorias de una conquista, que lo publicó las Naciones Unidas. Y aquí está la historia que se debe leer nuevamente, porque lo que se hizo aquí es digno de contarse. Fuimos mujeres valientes, con liderazgo, comprometidas por nosotras mismas. Esa es la verdad que yo le puedo compartir de esta experiencia política maravillosa, pero al mismo tiempo muy difícil para mí, porque consagramos también los derechos de los niños, de los adolescentes y de los grupos vulnerables por primera vez en la Constitución de la República. Bueno, y esa historia es bueno recordarla y bueno también reconocer la valentía de cientos de mujeres en nuestro país, salido a las calles, que a través de distintas organizaciones han podido pues reír en la Asamblea Nacional, y que pues tendemos siempre a olvidarlo o a guardarlo en un cajón. Qué bueno recordar esa lucha y ese logro en ese momento, a pesar de las dificultades que me imagino habrán tenido tú y otras mujeres y otros asambleístas, antes de debatir qué es lo que ha pasado. Así es. Para resumirlo, tenemos derechos consagrados en la Constitución a favor de las mujeres. Tenemos un código de la democracia, garantizan la seguridad y castigan pues cualquier amenaza o hecho de violencia en contra de las mujeres. O sea, teóricamente nos garantizan la vida, la seguridad, la salud y todo frente a todos hechos, esta realidad de violencia que vivimos las mujeres en el Ecuador, y que es una realidad que se replica principalmente a nivel latinoamericano. Pero a pesar de estos avances en materia legal, seguimos viviendo una violencia brutal. Todos los días mueren mujeres, son golpeadas mujeres, son violados los derechos de las mujeres, y pues en esto que nos atañe ahora, la violencia política de género. Se aplica la paridad de género, es decir, van hombres y mujeres en campaña electoral, pero el momento de ejercer ya el poder, el hombre, digamos que es quien ocupa ese cargo principal, relega a la mujer, es decir, la utiliza para teóricamente cumplir con la ley, pero cuando ya hay que trabajar en conjunto, pues dejan esos derechos ganados de lado y pues violentan esos derechos y relegan a las mujeres. Es lo que está pasando hoy con muchas viceprefectas
con concejalas, consejeras, es decir, todas esas mujeres que integran listas en paridad de género, pero que luego no les permiten desenvolverse con toda su capacidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo visibilizas tú esto y qué podemos hacer? Aquí es un hecho que todo se queda en el papel. Las leyes, la Constitución se hace tabla rasa. Y aquí lo único que queda, Janet, porque yo le puedo decir por la experiencia, mi cargo ahora es cívico, turismo y todo, pero puedo y veo y percibo la situación de las políticas. Y les quiero decir algo, hay que hablar, hay que denunciar. Si nosotros nos quedamos calladas, seguiremos retrocediendo. Y ese es el grave problema. Y le voy a decir algo que a mí me preocupa terriblemente, que con este tema de la globalización, ya tenemos un enemigo mayor. No solamente tenemos el enemigo que está dentro de la casa, el familiar, la pareja, etcétera, llámelo como usted quiera, el maestro que está con la niña, etcétera, etcétera. Ya estamos con la violencia total contra la mujer y que se genera también en las redes sociales. Y darnos de una manera, ¿para qué? Para que bajemos los brazos, para que siga este statu quo, para que nos abstengamos. Somos esposas y entonces nos da esa cosa, ese temor de exponer a nuestros hijos. Entonces, ojo, aquí hay una cultura que no se ha roto. ¿Por qué razón? Porque no hay una campaña de concientización que permita que las mujeres jóvenes actuales, ya no se puede mucho con las que ya se sometieron a esta violencia, no denuncian porque tienen miedo y porque en un cierto denuncian los abusos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda una gran campaña. Primero, la violencia debe ser política de Estado, la lucha contra la violencia. El gobierno debe y educación para que las madres no dejen que sigan educando a sus hijas como que ellas tienen que cuidar a los niños y encima son víctimas del abuso y encima son espectadoras del maltrato y la violencia de las parejas. Entonces, si nosotros no llegamos al fondo del problema, que es la educación, la prevención y hacerles conocer nuestros derechos y hacerlos sentir que valemos tanto como cualquiera, nadie. Nosotros, y por eso hay que tener firmeza, hay que tener carácter, y por eso tenemos que enfrentar a que nos digan que la mujer que tiene carácter, esa es una histérica, esa está menopáusica, tiene una causa, qué héroe, pero es que mira qué carácter, qué maravilla. Pues esos estereotipos se tienen que terminar, pero se tienen que terminar por parte de nosotras mismas. Yo le digo, Janet, que a lo largo de mi vida pública, que empezó en el año 98, yo jamás he sido irrespetada, porque quien me ha querido irrespetar no me ha dejado. Es decir, me he impuesto con mi carácter, mi firmeza y he dicho, un momento, cosa es dialogar, dar tu opinión y todo queda en santa paz. Pero si nosotros las mujeres, que hoy más que nunca estamos conscientes del femicidio, de que el hombre sigue actuando como que es propiedad privada, la mujer que puede hacer de ella lo que le da la gana, de que los maestros pueden seguir abusando en las escuelas, los vecinos, etcétera, etcétera, no vamos a ninguna parte. Aquí tiene que salir un movimiento como Me Too. Aquí las mujeres se tienen que atrever a denunciar públicamente lo que les está sucediendo, como han denunciado ahora las viceprefectas. Es decir, es inaudito que habiendo luchado por la equidad de género, habiendo luchado por la paridad en las elecciones, en las listas, nosotros tengamos que ver que a muchas mujeres que son populares y que aportan para la elección y muchas veces para sacar al hombre que gane la autoridad y el poder y no nosotras, es trágico y eso no puede ser. Y por lo tanto, muy bien que las viceprefectas hayan denunciado lo que está pasando y muy bien que todas las mujeres apoyemos, porque aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Y esa es otra preocupación para mí,
que la violencia que se genera contra las mujeres y sobre todo las que tienen altos cargos de decisión en las redes sociales, muchas veces y en gran mayoría cuentan con el apoyo de las propias mujeres que se prestan a descalificar, a echar lodo con ventilador, a ser parte de campañas infames. Eso no puede ser. La mujer no puede ser enemiga de la mujer. La mujer tiene que unirse a las grandes formas de actuar en contra de las mujeres que están aportando, que están dejando la tranquilidad de una casa para ir al servicio público. Sinceramente, que por ejemplo, acaba de pasar un programa terrible en donde se ofendió terriblemente a la alcaldesa, donde me ofendieron a mí. ¿Y quién dirige ese programa? Una mujer, una productora, y la pantalla del canal se prestó para eso. Eso no puede ser, eso no es libertad de expresión, eso es una infamia, movida por intereses oscuros que tratan de descalificar a una persona que sirve, a una persona que se ha ganado el respeto y la admiración de la sociedad, de la comunidad, del país. Entonces, mire todas las aristas que hay que tocar y que debemos denunciar, porque yo denuncié cuando fui directora de promoción cívica, me cogieron de chuque en un programa para descalificarme, ofenderme y hasta ponerme en manos de políticos nauseabundos, como que me cogían las piernas porque yo era una modelo. Yo tuve que sufrir el acoso y tuve que sufrir la ofensa por nuestra tierra. Y tuve que salir a decir públicamente que si este era el precio que yo tenía que pagar por servir a mi ciudad, entonces yo me retiro, porque sola no se puede luchar. Hay que tener el apoyo de todos, y aquí hay que concientizar a los medios de comunicación, hay que concientizar a los productores de televisión, porque esto es el testimonio de mi vida, que la he vivido y que creo que lo más triste es haber luchado tanto para ver este retroceso tan grande y que sigamos viendo cada vez que la violencia se incrementa mucho más. Bueno, deben estar impactadas algunas de nuestras compañeras que se han conectado hoy, que son de otros países, de Australia, pero esa es la realidad que vivimos aquí en el Ecuador. Se logró aprobar una ley de paridad de género, pero en este momento lleno de esas listas. Y el momento en que ya quieren pues ejercer ese poder dado por el voto popular, no se les permite. Tenemos un problema gravísimo con las redes sociales, en donde lo que se busca es atacar, descalificar a las mujeres a través de que atacando su físico, atacando su capacidad intelectual, tratando de dañar su honra. En fin, los ataques son de tan bajo nivel que a veces es imposible ir y debatir. No hay nada que debatir porque los ataques son demasiado bajos. Agradezco muchísimo a Gloria por habernos compartido este testimonio de fuerza, de valentía, de lucha. Me solidarizo totalmente. No he visto el programa al que se refiere Gloria, pero me diario que se está haciendo, que debería ser lo que se valora en una mujer, en una funcionaria y en un funcionario público en general, tremenda en este país. Hay mucho por hacer. Quisiera, como conclusión, simplemente, y rescatando las palabras de Gloria, pues dejar sembrada esta necesidad de que la sororidad deje de ser una palabra bonita. Es una palabra hermosa que nos une a todas, pero que realmente necesitamos pasar de decirla a practicarla. Y porque la unión entre las mujeres me parece que puede ser la única alternativa que tenemos efectiva para poder hacer los cambios que ahora se necesitan. Dejar sentado simplemente el compromiso de Gloria, otras políticas importantes en nuestro país para apoyar a las viceprefectas en este momento. Tenemos la palabra del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en el sentido de que se va a procesar una reforma para darles funciones a las viceprefectas y a los viceprefectos, a los que ahora están ejerciendo el poder al 100%. ¿Qué funciones vamos a poner allí que deben ejercer los viceprefectos? Eso es algo que se necesita. Todas las cabezas, la fuerza, la energía para poder escribir cuáles son esos cambios que se necesitan y de ahí impulsar con toda nuestra fuerza y con toda nuestra unión para que esos cambios
se procesen. Quiero dejarlo centrado para poder seguir luchando, y a las mujeres del Ecuador y también de otros países que están unidas en esta cumbre mundial de mujeres, pues mientras más fuerza hagamos, mejores y más rápidos cambios vamos a lograr. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Janet. Gracias a todas.